Hermanos, un gusto saludarlos desde Colombia. Mi nombre es Nicolás Osorio, soy pastor en la Iglesia Bautista Renacer en Bogotá y es un gusto para mí poder predicar hoy la palabra de Dios para ustedes. Gracias al pastor Plinio por invitarme, por tenerme en cuenta. Es un gran privilegio para mí hacerlo y espero en el Señor que un día podamos vernos, conocernos personalmente y compartir la palabra de Dios juntos. Así que permítanme orar por este sermón y que aun cuando estamos en la virtualidad y este sermón está siendo grabado y todo esto, que el Señor lo use para su gloria y para el bien de su pueblo. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, porque sabemos que es viva y eficaz, y aun cuando no estamos en persona, aun cuando no estamos presencialmente juntos, sabemos que tu palabra obra en nosotros, porque es tu Espíritu el que la usa en nosotros para transformarnos, para renovar nuestra mente, para permitirnos ver tu gloria, Señor. Y te ruego que ese sea el resultado del sermón de hoy, que podamos ver tu gloria y tu majestad de tal manera que nuestros corazones sean consolados, que nuestra mente sea renovada y que nuestras acciones sean movidas a adorarte y a servirte, Señor. Te ruego por mis hermanos en Venezuela y te imploro, oh Dios, que los bendigas a través de este mensaje de tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Creo que todo este tema del COVID y la pandemia nos ha hecho recordar, nos ha hecho ser conscientes de que nuestra vida es incierta, nuestro tiempo es incierto, no sabemos exactamente qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar mañana. Santiago dice que nuestra vida es como un vapor. Hoy estamos, mañana no estamos. Realmente nuestra vida es una vida de incertidumbre. Y cuando pensamos en la incertidumbre, nos enfocamos en dos preguntas normalmente. Seguramente a ustedes les ha pasado en tiempo de pandemia, se han hecho estas dos preguntas. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Es decir, ¿en cuánto tiempo esto se va a solucionar? ¿Cuánto tiempo se necesita para que se acabe esto? Y la segunda pregunta es, ¿cómo vamos a soportarlo? Es decir, ¿cómo vamos a vivir mientras tanto? ¿Cómo vamos a vivir mientras llega ese final? Normalmente esas son las dos preguntas que nos hacemos ante la incertidumbre del tiempo. ¿Cuánto tiempo va a tardar? ¿Y cómo vamos a perseverar? ¿Cómo vamos a mantenernos? ¿Cómo vamos a continuar? Y en realidad esas dos preguntas no son poco comunes en la Biblia. El pasaje que tenemos hoy y que vamos a estudiar hoy es Daniel capítulo 1. Y esas son las dos preguntas que aborda el pasaje. ¿Cuánto tiempo va a tardar esto? ¿Y cómo vamos a vivir mientras tanto? ¿Cómo vamos a permanecer? ¿Cómo vamos a perseverar mientras ese tiempo que no sabemos cuánto tiempo es? Entonces les pido que abran sus Biblias en Daniel capítulo 1. Voy a leer el pasaje, les pido que sigan conmigo la lectura y vamos a abordar esas dos preguntas. ¿Cuánto tiempo va a pasar? ¿Y cómo vamos a permanecer? Capítulo 1 de Daniel. Esto es lo que dice la palabra de Dios. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios. Los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel a algunos de la familia real y de los nobles, jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes, en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse.
Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Y el jefe de los oficiales dijo a Daniel: Temo a mi señor el rey, porque él ha asignado vuestra comida y vuestra bebida. ¿Por qué ha de ver vuestros rostros más macilentos que los de los demás jóvenes de vuestra edad? Así pondríais en peligro mi cabeza ante el rey. Pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de los oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: Te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días, y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey, y haz con tus siervos según lo que veas. Los escuchó pues en esto y los puso a prueba por 10 días. Al cabo de los 10 días, su aspecto parecía mejor y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían beber, y les daba legumbres. A estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Al cabo de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de los oficiales los trajo ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos, y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron pues al servicio del rey, y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Daniel estuvo allí hasta el año primero del rey Ciro. Esta es la palabra de Dios. Lo que quiero proponerles como respuesta a esas preguntas que planteamos al principio: ¿cuánto tiempo va a pasar y cómo vamos a permanecer mientras tanto? La respuesta que quiero proponerles es la siguiente: Dios nos dará la gracia para permanecer hasta el final que Él ha planeado. Dios nos dará la gracia para permanecer hasta el final que Él ha planeado. Ese es mi mensaje para ustedes hoy. Espero que ese mensaje los llene de ánimo y fuerza, y al mismo tiempo les permita examinarse y notar cuánto estamos confiando en la gracia que el Señor nos da. Dios nos dará la gracia para permanecer hasta el final que Él ha planeado. Creo que este es el mensaje que podemos ver para nosotros hoy de Daniel capítulo 1. Así que el título de este sermón es Él nos sostendrá. Él nos sostendrá. Y quiero comunicar ese mensaje a través de 2 puntos. Dios ya ha planeado el final, es el primer punto, y Dios da la gracia para permanecer. Ese es mi mensaje. Nuevamente, Dios nos dará la gracia para permanecer hasta el final que Él ha planeado. Entonces quiero mostrarles ese mensaje a través de estos 2 puntos. Dios ya ha planeado el final, Dios da la gracia para permanecer. Entonces comencemos con el primer punto, que es Dios ya ha planeado el final. Este pasaje es fascinante, a mí me encanta este texto, por cómo se puede entender el orden del pasaje. Sabemos que estamos en el exilio de Babilonia, y de pronto algunos de ustedes, o todos idealmente, conocen la historia. Israel, bueno, en realidad Judá, la parte inferior del sur de Israel, solo la tribu de Judá y Benjamín conformando el reino de Judá, fueron exiliados por Babilonia, fueron conquistados. Babilonia destruyó el templo, destruyó Jerusalén, y los sacaron y los llevaron a su tierra. Es un tiempo de terrible incertidumbre. Podemos ponernos en los zapatos de los personajes, a Daniel, a Ananías, Misael, Azarías. ¿Qué es lo que va a pasar? Somos jóvenes que de repente nos sacan de nuestras familias, nos sacan de nuestra vida normal, nos llevan a una tierra pagana, a una tierra que no conocemos, con convicciones y religiones y culturas distintas, y no sabemos qué va a suceder. Ahora quieren que nosotros sirvamos al rey, sirvamos en el palacio. Nos van a enseñar su lengua, nos van a enseñar su cultura. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuánto tiempo va a permanecer esto? Podemos imaginar la incertidumbre, y no solamente por su situación personal, sino además por la situación
teológica que están viviendo. Si notaron, en el versículo 2 dice que se llevaron los utensilios de la casa de Dios, del templo de Dios, a la casa del Dios de Babilonia. En otras palabras, es como si Babilonia estuviera mandándole un mensaje al pueblo de Dios: nuestro Dios ganó. Y eso produce total incertidumbre. Daniel y sus amigos tenían que estar pensando: bueno, pero ¿acaso nuestro Dios no es el creador del cielo y de la tierra? ¿Cómo puede ser que el Dios de ellos ganó? Así que la situación de ellos es totalmente incierta. Y es interesante que el texto se enfoca en el tiempo. Entonces, en medio de esa incertidumbre, el pasaje se enfoca en el tiempo. El tiempo en este capítulo 1 de Daniel es supremamente importante. De hecho, el pasaje abarca muchísimo tiempo y nos muestra cómo el tiempo está planeado por Dios. Entonces, noten el versículo 2. En el versículo 2 comienza un tiempo que podemos decir que es el tiempo del cautiverio. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, ¿cierto? Y los llevan a Babilonia. Entonces, en el versículo 2 comienza un tiempo, el tiempo del cautiverio. Pero luego, si ustedes pasan al versículo 3, en el versículo 3 comienza otro tiempo. Y ese otro tiempo que comienza en el versículo 3 es 3 años. Porque ustedes pueden notar que reclutaron a estos jóvenes al palacio del rey para enseñarles, para instruirlos sobre la literatura y el conocimiento de los babilonios. Y la idea era que iban a ser educados por 3 años. Y en 3 años se iba a evaluar si estos jóvenes podían servir al rey o no. Eso es una cuestión de vida o muerte. Imaginen si estos jóvenes no hubieran podido servir al rey. Muy seguramente los iban a matar, o su situación iba a ser mucho más difícil que la que estaban viviendo en el palacio. Así que en el versículo 5 comienzan 3 años. 3 años que podemos decir que son 3 años de prueba o de educación, de enseñanza y de instrucción. Entonces, en el versículo 2 comenzó un tiempo que es de cautiverio. En el versículo 5 comienza un tiempo de 3 años que es de instrucción y educación. Y luego, en el versículo 14, comienza un tiempo de prueba. Y ese tiempo de prueba son 10 días. Usted puede notarlo ahí en el versículo 14. Daniel dijo: yo no quiero contaminarme con la comida del rey. Entonces voy a hablar con el jefe de los oficiales a ver si nos da un tiempo de prueba para demostrarle que no necesitamos esa comida para estar sanos. De manera que comienza un periodo de prueba de 10 días. Versículo 2 comienza el cautiverio. Versículo 5 comienza un periodo de 3 años de educación. Y versículo 14 comienza un periodo de prueba de 10 días. Versículo 15. Al cabo de los 10 días. Es decir, en el versículo 15 se cumplen los 10 días. Se termina el tiempo de prueba de 10 días. Luego, en el versículo 18, note qué pasa. ¿Qué tiempo termina en el versículo 18? En el versículo 18 terminan los 3 años de educación. Al cabo del tiempo que ellos debían ser educados, van y los presentan delante del rey. Pasaron 3 años entre el versículo 15 y el versículo 18. Y luego, en el versículo 21 sucede algo sumamente interesante. Termina el periodo del cautiverio. Dice que Daniel estuvo hasta el año primero del rey Ciro. El rey Ciro ya no es el mismo rey que los tomó como esclavos o los llevó a Babilonia. Es un rey persa. De hecho, ya había pasado a Babilonia, y el rey Ciro es el rey persa que deja regresar a los judíos a su tierra. En otras palabras, entre el versículo 1 y el versículo 21 de este pasaje pasan 70 años de cautiverio. ¿Cómo sabemos que son 70 años? Bueno, porque así es como se presenta en la historia de Israel y de Judá. Fueron 70 años de cautiverio. Y lo que estamos viendo es que el versículo 21 dice que Daniel estuvo hasta el día en que apareció Ciro, rey de Persia, es decir, hasta el año en que regresaron
del cautiverio. Versículo 2 comienza un tiempo de 70 años de cautiverio. Versículo 5 comienza un tiempo de 3 años de educación. Versículo 14 comienza un tiempo de 10 días de prueba. Versículo 15 termina el periodo de prueba. Versículo 18 termina el tiempo de educación, los 3 años. Versículo 21 termina el tiempo del cautiverio, 70 años. Lo que me llama la atención de todo esto es que todo ese tiempo, desde el versículo 1, versículo 2, que es cuando Joacim es tomado cautivo como por el rey de Babilonia, desde el versículo 2 es muy enfático el texto y es muy claro que es Dios el que comienza ese tiempo. Los 70 años de cautiverio son iniciados por Dios. Versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Y no solo al rey, sino también a los utensilios. Dice, y algunos de los utensilios de la casa de Dios. Es decir, Dios es el que planeó eso. Dios es el que planeó ese exilio. Dios es el que planeó ese cautiverio. Dios lo inició, no fue que a Dios lo tomó por sorpresa. Eso es maravilloso. Nuestro Dios nunca puede ser tomado por sorpresa. Dios nunca se sorprende. Eso es fascinante. Porque ya está planeado. Pero no solamente Él planeó el inicio del cautiverio y de los 70 años, sino que además Él planeó el final. Por Jeremías sabemos que el cautiverio debía durar 70 años, incluso antes de que comenzara el cautiverio ya estaba esa verdad profetizada. Y si ustedes recuerdan cómo fue que Ciro dejó ir al pueblo de Judá, es fascinante, porque fue Dios el que lo hizo. En Esdras capítulo 1, versículos 1 al 3, se nos dice cómo fue eso. ¿Cómo fue que Ciro dejó ir al pueblo de Judá para regresar a Jerusalén? ¿Cómo? Esdras capítulo 1, versículos 1 al 3, esto es lo que dice. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el corazón o el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito diciendo, así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. El que de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa del Señor. Imagínense, está Ciro sentado en su trono, Dios hace así, mueve su espíritu. Y Ciro dice, como que voy a dejar ir al pueblo de Dios a Jerusalén. Voy a dejar regresar a los judíos a Jerusalén para que le edifiquen casa al Señor. Eso es asombroso, eso es maravilloso, es Dios el que hizo que ellos regresaran. No solamente Dios inició el cautiverio, sino que además Dios terminó el cautiverio en el tiempo que Él dijo, cuando Él lo había planeado. Hermanos, Dios planea el final. Dios planea el inicio y Dios planea el final. Tanto el inicio como el final de cualquier situación que estemos viviendo, por más incierta que sea, nuestra respuesta ante la incertidumbre es perfectamente Dios planea el final. Así como Dios planeó el inicio de esta situación, Dios planea su final. Hermanos, Dios tiene dominio absoluto sobre nuestro tiempo. Absoluto. No hay un solo minuto, no hay solo un segundo que esté fuera del control de nuestro Dios. Como decía Abraham Cooper, nada hay en esta tierra, no hay un solo milímetro en esta tierra que Dios no pueda clamar y decir, esto es mío, esto me pertenece. Nada de lo que sucede, nada de lo que pasa en nuestro tiempo está al azar. Dios lo ha planeado. Dios planeó el inicio y Dios planeó el final. Y ante la incertidumbre de cualquier situación que estemos viviendo, la pandemia, en la iglesia, en la nación, cualquier incertidumbre que tengamos, nuestra respuesta válida es,
Dios planeó el inicio y Dios planeó el final. Eso es la verdad o la doctrina que conocemos como la providencia de Dios. Y es una doctrina que lamentablemente para muchos creyentes se vuelve una razón de división y de dudas y de inquietudes, pero en realidad, hermanos, esta verdad está presentada en la Escritura para nuestro bien y para nuestro consuelo. Nuestro consuelo es que Dios es soberano y que Él tiene control absoluto sobre todas las cosas y que no hay nada de nuestra vida, ni un segundo, ni un momento en nuestra vida que esté fuera del control de nuestro Dios. Juan Calvino lo presentaba de esa manera. Nuestro consuelo, decía él, nuestro consuelo es comprender que el Padre Celestial tiene todas las cosas sometidas a su poder, de tal manera que las dirige como quiere y que las gobierna con su sabiduría, así que nada de cuanto existe sucede, sino como Él lo ordena. Es nuestro consuelo saber que nada de lo que existe sucede, sino como Él lo ordena. Hermanos, nuestro Dios planea el inicio y planea el final. Por eso podemos decir que nuestro Dios nos dará la gracia para permanecer hasta el final que Él ha planeado, porque Él ya ha planeado el final. Porque Él ha planeado el inicio y ha planeado el final. Nada se sale de su gobierno absoluto. Entonces, cuando nos preguntamos cuánto tiempo va a durar esto, ¿cuánto tiempo va a durar esta pandemia? ¿Cuánto tiempo va a durar este gobierno? ¿Cuánto tiempo va a durar esta situación de incertidumbre? Posiblemente no podemos decir tanto tiempo. No podemos dar un número. Pero sí podemos decir con toda seguridad, nuestro Dios ha planeado el final. Ese es nuestro consuelo. Esa verdad es nuestro gozo y nuestra tranquilidad en medio de la incertidumbre. Pero entonces, cuando respondemos esa pregunta, ok, Dios ha planeado el final. Vamos a ver, Dios ya lo ha planeado. La siguiente pregunta que surge es, bueno, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a permanecer? ¿Cómo vamos a vivir mientras tanto? No solamente el tiempo nos preocupa, sino cómo vamos a vivir mientras que ese tiempo se cumple. Y entonces pasamos a nuestro segundo punto. En esos 70 años de cautiverio, como nos lo presenta este pasaje, podemos ver que hay momentos de prueba, y ya lo vimos cuando vimos cómo está organizado el texto, en tiempos, ¿cierto? Comienza el cautiverio, 70 años comienzan 3 años, comienzan 10 días, terminan los 10 días, terminan los 3 años, termina el cautiverio. Básicamente ese es el orden del texto. Y podemos notar cómo en esos 70 años hay momentos de prueba. Y esos momentos de prueba plantean esa pregunta, ¿cómo vamos a hacer para superar esa prueba? Daniel y sus amigos, ¿cómo van a hacer para superar la prueba de educación de los 3 años? Daniel y sus amigos no quieren contaminarse con la comida del rey. ¿Cómo van a hacer ellos para superar esa prueba de los 10 días? Y que sus cuerpos estén bien nutridos, aun cuando no están comiendo carne y todo esto, sino solo legumbres y agua. Entonces, surge esta pregunta. ¿Cómo vamos a vivir? Y no solamente para pasar esas pruebas, sino además para enfrentar los desafíos que tiene el vivir en una cultura pagana. Ellos, si ustedes pudieron notar, tenían sus nombres judíos y les fueron cambiados sus nombres judíos por nombres de babilonios. Algunos consideran y argumentan que esos eran nombres de dioses paganos. Imagínese que usted le cambian su nombre para llamarlo como un dios pagano, recordándole que ahora usted está en medio de una cultura pagana y que su religión aquí no vale nada, que sus convicciones cristianas no tienen ningún valor. ¿Cómo vamos a vivir en una situación así? Y no solo eso, no solo los nombres, sino además mantenernos en santidad en medio de esa cultura pagana. Porque ese es el punto de Daniel cuando dice, yo no quiero contaminarme con la comida del rey. Yo tengo unas convicciones respecto a la comida y yo no quiero contaminarme con eso. Entonces, ¿cómo voy a vivir mientras tanto? ¿Cómo vamos a vivir en santidad, honrando al Señor, en medio de una cultura pagana, en un tiempo incierto que Dios ha planeado?
Bueno, la respuesta de este pasaje es clara. Si usted puede notar, hay una repetición constante en el texto. Y esa repetición tiene que ver con los 3 periodos de tiempo. El primer periodo de tiempo comienza, como lo vimos hace un momento, diciendo que Dios entregó a Joacim, el rey de Judá, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Dios lo entregó. Ahí está la soberanía de Dios, ahí está Dios obrando, aun cuando incluso su pueblo no lo está viendo. Pero luego, cuando comienzan los 3 años, y cuando comienza el periodo de prueba de 10 días, también vemos a Dios actuando como tras bambalinas. Entonces Daniel dice, yo no me quiero contaminar con la comida del rey, eso es en el versículo 8. El versículo 9 dice, Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Entonces Daniel dice, ok, yo no me quiero contaminar, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues voy a hablar con el jefe de los oficiales y que el Señor esté conmigo y que el Señor me ayude. Y el versículo 9 nos dice, Dios le dio la gracia a Daniel para que el jefe de los oficiales lo escuchara, para que el jefe de los oficiales aceptara la prueba de los 10 días. Y por supuesto, para que finalmente esa prueba saliera victoriosa. Es decir, Dios le dio la gracia a Daniel y a sus amigos para que los escucharan y para pasar la prueba de los 10 días. Pero no solo eso, sino que una vez ya pasamos la prueba de los 10 días, ya pasamos la prueba de la comida, entonces ahora queda la prueba de la educación. 3 años siendo educados en la cultura, la literatura, la religión babilonia. Y el versículo 17 nos dice, a estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Y cuando fueron presentados delante de Nabucodonosor, Nabucodonosor dijo, estos son los mejores. Estos 4 hombres son los mejores que hay. Dios les dio la capacidad. Dios les dio la gracia para que los escucharan. Dios les dio la gracia para no tener que contaminarse con la comida del rey. Y Dios les dio la gracia para ser educados y poder rendir más que cualquier otro a tal punto que fueron escogidos para servir en el palacio del rey. Dios dio todo lo que necesitaban. Dios concedió la gracia para permanecer, a tal punto que el texto termina diciéndonos, y Daniel permaneció, Daniel estuvo ahí hasta el año 1 del rey Ciro. Daniel se mantuvo hasta 70 años de cautiverio por la pura gracia de Dios. Dios concedió la gracia para que ellos pudieran permanecer. Hermanos, Dios nos va a dar la gracia para permanecer. En un tiempo de pandemia en el que no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar con nuestros trabajos, no sabemos qué va a pasar con nuestra economía, en un tiempo en donde hay un gobierno difícil en Venezuela, en donde no se sabe qué va a pasar, sabemos que Dios ha planeado el final. Pero además podemos saber que Dios dará la gracia a su pueblo para permanecer. Hermanos, yo no sé cuánto va a durar esta situación en Venezuela. Nos llena de tristeza lo que está pasando allá. Nos llena de tristeza y de dolor y de angustia por nuestros hermanos. Por eso para mí es un gran privilegio predicar este sermón para ustedes. Y quiero decirles, hermanos, que Dios ya tiene planeado ese final. Yo no sé cuándo va a ser, yo no sé cuánto tiempo va a durar esta situación en Venezuela, pero lo que sí les puedo decir es que un día, todos los reyes de la tierra se van a postrar delante de nuestro Señor Jesucristo y van a confesar delante de Él que Él es el Señor, que Él es el verdadero Rey. Van a ser humillados delante de Él. Un día todas las naciones van a ser gobernadas perfecta y justamente por nuestro Rey, por el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Y un día su pueblo, el pueblo de Dios, va a gobernar esta tierra.
vamos a reinar con Él. Hermanos, Él ya tiene planeado el final. Él ya tiene planeado cómo va a terminar esto. Pero no solamente podemos saber que Él ya tiene planeado el final, sino que además Él nos dará la gracia para permanecer mientras tanto. ¿Y saben por qué podemos tener esa seguridad? ¿Saben por qué podemos tener esa confianza de que Él va a sostenernos? No es por lo que Dios hizo con Daniel, aunque ese es un buen ejemplo, pero es apenas una sombra de algo, de una seguridad mucho más grande. Daniel es la sombra de una seguridad mucho más profunda, de una seguridad mucho más grande, de una seguridad mucho más sólida y firme que podemos tener. Y esa seguridad es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, lo que pasa aquí en Daniel es solo una pequeña sombra de la seguridad que tenemos porque Cristo pagó, murió por su pueblo, para asegurar el final que Él ha planeado y para asegurar la gracia que Él nos dará para permanecer. El apóstol Pablo le dice a los filipenses en Filipenses capítulo 1, versículo 6, un versículo muy conocido, de mucho ánimo para nosotros. Estoy convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y ese versículo me llena de ánimo, no solamente porque nos dice que Dios lo va a hacer, Dios va a capacitar a su pueblo para continuar y va a perfeccionar la obra que Él comenzó, sino además porque nos dice que Él ya planeó el final. ¿Cómo se llama el final? ¿Cómo se llama ese último día? Se llama el día de Cristo. Y Dios va a guardar a su pueblo hasta el día de Cristo, perfeccionando y completando la obra que Él ha comenzado en nosotros. Hermanos, Dios nos dará la gracia para permanecer hasta el fin que Él ya ha planeado. Jesucristo murió para eso. Jesucristo murió para que la gracia que necesitamos nos sea dada. Jesucristo murió para que ese final que Dios ha planeado sea seguro. Tanto así que a partir del Evangelio de nuestro Señor, el final se llama el día de Cristo. Hermanos, ánimo, porque Él nos sostendrá, porque Él nos dará la gracia para permanecer hasta el final que Él ha planeado. De manera que cuando enfrentemos situaciones de incertidumbre, tiempos en los que no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuándo va a terminar esto, podemos responder, ¿cuándo va a terminar? Él ya lo ha planeado. ¿Cómo vamos a vivir en este tiempo? ¿Cómo vamos a permanecer? Él nos dará la gracia para permanecer. De manera que Él nos sostendrá. Ese título viene de una canción, un himno hermoso que no sé si ustedes conocen, pero que precisamente lleva ese título, Él nos sostendrá. Y quisiera simplemente leerles una estrofa de ese himno para terminar. Él nos sostendrá, Él sufrió por mí, Él nos sostendrá. La justicia Él cumplió, Él nos sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él nos sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. La muerte y la resurrección de Jesucristo nos asegura que Él nos sostendrá y nos dará la gracia para permanecer hasta el final que Él ha planeado. Vamos a orar. Padre Celestial, te ruego por mis hermanos que están escuchando este sermón. No los conozco, pero sé que necesitan tu palabra y sé que necesitan escuchar y recordar que tú eres un Dios soberano que ha planeado el final y que dará la gracia para permanecer. Te ruego, oh Dios, que este sermón los anime, los llene de consuelo y ánimo y fuerza para perseverar. Porque, Padre, sabemos que nuestro Señor Jesucristo pagó para que el final sea seguro y para que la gracia nos sea dada. Así que te ruego, obra en mis hermanos,
que tu palabra corra y sea glorificada, que tu nombre sea exaltado y que tu pueblo sea edificado. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, espero conocerlos algún día. Por ahora, que el Señor los bendiga y que tengan un buen tiempo de comunión como iglesia. El Señor los bendiga.